Mi nombre es Clara, soy la coordinadora del Observatorio de Cultura y Comunicación y voy a estar moderando esta mesa, la que hemos denominado Conversación entre profesionales, casos de éxito de empresas e iniciativas culturales. Como podéis ver, hemos reunido a 6 representantes de estas instituciones que nos van a hablar de los puntos positivos y los puntos fuertes, pero también los hándicaps que han encontrado en esta industria. Así que, bueno, vamos a empezar para que os puedan conocer. Voy a hacer una mini bio vuestra y luego, si queréis, empezamos a hablar de los proyectos. Voy a empezar por ti, Rafa. Licenciado en Comunicación Audiovisual y graduado superior en Realización de Espectáculos Audiovisuales en 2010, obtuviste la beca Talentia para estudiar el máster de cine de animación clásica en Canadá, donde te graduaste con honores en 2012. Y en 2016 fundaste Virgin Animation Studio, que es de lo que nos vas a hablar hoy, con la que has recibido numerosos premios, destacando la participación en producciones como la serie de televisión Jerónimo Steel, emitida en más de 50 canales de todo el mundo. Irene, de Juan, cofundadora de Innova Films. Tú eres arabista con amplia experiencia de gestión en organismos internacionales y cofundadora y gerente de Innova Films, de lo que nos vas a hablar hoy. Una productora audiovisual ubicada en Cádiz que en sus 5 años de vida ha ganado numerosos premios, entre ellos el premio al mejor vídeo turístico del mundo con El Capitán, premio Fitur al mejor vídeo promocional en la ciudad en 2021 y 2022 y el premio Agripina 2021 al mejor vídeo corporativo con Jerez, yo te he soñado. Daniel Jiménez Martín, el fundador de Albanta Educación, arqueólogo licenciado en Historia, inició su carrera profesional dentro del campo de la investigación en egiptología, en organismos como el CSIC, la Universidad Tübingen, no sé si lo he dicho bien, Universidad de Cádiz, etc. Y actualmente te dedicas a la difusión e investigación de metodologías educativas alternativas en el ámbito de la historia, y eres el fundador y codirector del proyecto Albanta Educación, dedicado al diseño y gestión de proyectos educativos. Víctor, sigo contigo. Víctor Fernández, de Mention Games. Llevas casi toda la vida dedicada a las nuevas tecnologías en diferentes facetas como programación, project manager, formador, etc. Y actualmente eres CEO, productor y game designer en Mention Games, un estudio de desarrollo de videojuegos con base transmedia que está desarrollando productos para PC, PlayStation, Nintendo y Microsoft, entre otras plataformas. Enrique Linera, de Artist on the Way. Eres licenciado en Antropología Social y Cultural por la Universidad de Sevilla y en Humanidades por la Universidad de Cádiz. Tienes numerosos másters, entre los que voy a destacar 2 de ellos porque realmente son muchos másters, me ha sorprendido, y destaco el de Gestión Cultural por la Universidad Oberta de Cataluña o el de Educación en la Multiculturalidad por la Universidad de Florencia. Además, has creado y dirigido 2 empresas relacionadas con la gestión cultural, con las que vienes diseñando, gestionando y organizando diversos proyectos de asesoría, diseño de eventos, programaciones o programas de patrimonio cultural para instituciones públicas y privadas como la Diputación de Cádiz, la Diputación de Sevilla, la Junta de Andalucía, el Parlamento Europeo o el Ministerio de Cultura de España. Y actualmente estás dirigiendo la plataforma Artist on the Way, que es de lo que nos vas a hablar. Y por último, Juan Jesús Diane, de Lutier Producciones, que es de aquí, natural de San Juan de Barrameda, de aquí de Cádiz. Estás en tu casa, entonces, contento. Y eres graduado en Enfermería por la Universidad de Salamanca, aunque tu fuerte pasión pues ha hecho que tu pasión, tu hobby, al final sea tu profesión. Colaboras en distintos medios de comunicación con Lutier Producciones, que por cierto, si no la conocéis, bueno, vamos a hablar luego después un poquito, pero Belén Quirós, nuestra maestra de ceremonia, está también un poquito metida porque, como estoy diciendo, colabora en distintos medios de comunicación y destaca el documental Rumbo a las Molucas, la serie web Descolgadas, que es de lo que nos ha hablado también Belén esta mañana, y un documental biográfico sobre el youtuber David Jiménez, que este es muy reciente. Así que muchas gracias a todos por acompañarme en esta mesa, muchas gracias a todos por venir hoy y si queréis empezamos un poquito. Yo creo que lo mejor es que vosotros mismos presentéis vuestros proyectos, que sois los que mejor los conocéis, así que si queréis empezamos también de mi derecha a izquierda por Rafa Vera. Cuéntanos un poquito qué es Virgin Animation Studio, en qué consiste, cuál es el objetivo. Pues Virgin Animation es una empresa, un estudio de cine de animación 2D, especializado en cine de animación clásica. Hemos participado en películas y series de televisión, como has dicho antes, a nivel internacional.
y algunas de las que destacan parte de Raymond Tilton, pues Buñuel en el laberinto de las tortugas, en la que trabajamos, ganó el Goya, fue candidata al Oscar y demás. Y ahora estamos virando a empezar a hacer nuestras propias producciones, de los servicios a producir producción propia, entre lo que destaca un canal de YouTube que estamos desarrollando, se llama Nana Club, con la idea de desarrollar una IP, no solo lo que es una serie de televisión o el canal, sino una IP con la que desarrollar licencias que puedan convertirse en juguetes, libros, canal de YouTube, serie de televisión, etcétera, y todo ello pues desde Rota, como el punto más exótico. Muy bien, suena muy bien, pinta muy bien. Irene, cuéntanos un poquito qué es Innova Films, que por cierto quiero destacar una caption que vi en vuestra web que decíais: el arte sin estrategia, no, la creatividad sin estrategia es arte, y lo estoy diciendo mal. El arte sin estrategia es creatividad, pero el arte con estrategia es publicidad, ¿verdad? ¿Puede ser? Puede ser. Cuéntanos un poquito a ver qué es Innova Film y por qué pone esto en vuestra web. Innova Films es una productora audiovisual que está especializada en la realización de contenidos audiovisuales y vídeos de carácter publicitario y promocional. Tenemos 5 añitos y bueno, como tú bien has mencionado, pues la verdad es que sí que hemos recopilado en estos 5 años pues más de una quincena de premios reconocidos a nivel mundial. Y bueno, al final nosotros lo que hacemos son promos y vídeos que intentamos que calen en el telespectador y que no se queden en contenido audiovisual sin más, sino que puedan envejecer bien y que puedan tener cierto peso, especialmente en un momento en el que estamos sacando mucha cantidad de vídeos, mucha cantidad de contenido audiovisual, pero con poca calidad en general. Y bueno, como productora pequeñita, pero matona, lo que queremos es ser una productora de referencia hoy por hoy a nivel autonómico. Y en vuestro caso, Daniel, cuéntanos, ¿cuándo surge Alvanta Educación? Y bueno, también un poquito qué es lo que os diferencia de otros proyectos. Bueno, pues nosotros en Alvanta Educación ya llevamos 8 años trabajando y nos dedicamos a la gestión de proyectos educativos, solo que nuestro punto de partida es intentar llevar nuevas metodologías con los colegios y los institutos, sabiendo que muchas veces la enseñanza es demasiado memorística y demasiado aburrida, ¿no? Entonces tenemos diferentes proyectos, pero un poco en nuestro buque insignia es el tema de la arqueología experimental. Yo soy arqueólogo, entonces vamos a los colegios haciendo, por ejemplo, museos vivenciales donde los niños y las niñas aprenden la historia de una forma completamente diferente a lo que normalmente suelen hacerlo en los libros. Por ejemplo, tenemos talleres de prehistoria donde ellos tienen que hacer fuego, tienen que hacer pinturas rupestres. De alguna manera intentamos que se sumerjan dentro de la historia y la vivan de una forma alternativa, ¿no? Entonces, con esta metodología pues trabajamos la historia, pero también creamos huertos escolares y otras cosas diferentes. Pero bueno, eso es un poco nuestro planteamiento. Muy bien. Víctor, paso contigo, que tú nos vas a hablar de videojuegos. Pero antes de empezar, por si alguien no está muy bien situado, como hemos hablado antes también de videojuegos en otras mesas, yo quiero daros un dato, porque creo que ha sido José María Moreno que nos ha dicho que había como unos 200 millones de usuarios en todo el mundo, pero yo he estado mirando y según el libro blanco del desarrollo español de videojuegos, indica que en el 2021 se superó la barrera de 3.000 millones de usuarios en todo el mundo y se espera que en 2024 se llegue a 3.300 millones, que es mucha gente. Así que cuéntanos qué es Mansion Game, que como podemos ver puede abarcar un público muy grande. Bueno, en primer lugar agradecer que nos hayáis invitado a contar nuestra historia. Mansion Games arranca en el año 2019 y se podría definir un poco que cuando un tecnólogo, en este caso como yo, un diseñador de videojuegos, se une con una filóloga. Dos especies totalmente diferentes, pero que teníamos una idea muy clara, la de unificar el videojuego, el cine y la literatura a través de videojuegos con una vertiente narrativa. Entonces, a partir de ahí empezamos un proceso que empezó en la aceleradora de Palma de Mallorca del Gobierno Balear. En 6 meses conseguimos el primer premio del Ayuntamiento de Palma a empresa innovadora, y eso llamó la atención de Lanzadera y de PlayStation, que estaban creando un programa para acelerar estudios de videojuegos que estuviesen incipientes.
Y bueno, nos fuimos a Valencia con un proyecto muy pequeñito que ha ido creciendo con el tiempo. Actualmente el videojuego pues ya está en su fase final de desarrollo. Va a aparecer para PlayStation, Nintendo, Microsoft y PC. Ya tenemos distribuidor mundial, tanto para edición física como digital. Y bueno, en esas estamos, peleando en ese sector que comentas que es tan duro, pero que bueno, que afortunadamente pasito a pasito hemos podido ir logrando estos objetivos. Muy bien. Enrique, voy contigo, que tú diriges Artists on the Way. Explícanos qué es esto que tienes en la web, que tenéis vosotros en la web y en las redes sociales, que pone: si eres artista, aumenta el número de contratos; si eres promotor, reduce los costes de producción. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Para quién va dirigido? Bueno, antes que nada agradeceros la invitación también y en este enclave tan fresquito, tan húmedo, Sí, sí. que nos va a dar mucha solera todo. Y bueno, yo no soy informático, yo provengo de la gestión cultural pura, en principio desde la teoría y después de la práctica, y es donde se le vislumbró esta idea, que un poquito podemos desarrollar más para adelante, que es Artists on the Way. Artists on the Way es una plataforma digital que está en formato web y en mobile application. Y lo que ofrece es la información de dónde y cuándo van a estar los artistas. Esta información está disponible, abierta para todos los promotores de todo el mundo, con lo cual, sabiendo esta información con antelación, bueno, pues van a saber qué artistas van a estar en su territorio y cuándo, con lo cual, contratándolo pues en los tiempos que ellos necesiten, pues se pueden ahorrar los costes de traslado y alojamiento, y los artistas pues consiguen rellenar las agendas en sus días libres. Muy bien. Y por último, voy contigo, Juanje. Cuéntanos qué es Luthier Producciones, cómo surge. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo creo que primero tengo que explicar eso de soy enfermero Sí. y tengo una productora. Bueno, esto viene de que desde pequeño hacía vídeos con mi abuela, con mi padre, con la típica cámara que tenía en casa, y mi sueño siempre ha sido dedicarme a la comunicación. Sí, más bien yo creo que el tema de ver, me encantaba ver los making of de películas, de series de televisión. Entonces yo siempre quería hacer comunicación audiovisual, pero lo típico: eso no tiene salida, no te metas, hazte una carrera de ciencia. Y finalmente, bueno, pues me hago enfermería, que obviamente tiene una salida laboral brutal y tengo una estabilidad, pero al final acabé tirando al monte y acabé haciendo el grado de realización. Y bueno, yo empecé, todo esto viene de que empecé colaborando en la tele local de Sanlúcar, y con 22-23 años me planto en Diputación de Cádiz con un proyecto de documental que a día de hoy los de Diputación me reconocen que no creían que yo iba a ser capaz de hacer eso, pero bueno, y era hacer un documental sobre Magallanes y Elcano y el quinto centenario, donde pusiera Sanlúcar de relieve la importancia que tuvo en esta efeméride, dando también, o que Sevilla reconociera la importancia que tuvo Sanlúcar, que en ocasiones parece que Sevilla ha fagocitado a Sanlúcar. Entonces yo dije que iba a aparecer el alcalde de Sevilla, el alcalde de Sanlúcar, Archivo General de India de Sevilla, Casa Ducal Medina Sidonia de aquí de Sanlúcar, Fundación Nao Victoria, en fin, todas las asociaciones importantes con respecto a esta efeméride, y se consiguió. Y a raíz de ahí, pues el documental se movió a nivel nacional, estuvimos en todos los medios nacionales, Rancope, con Julián Tejero, en fin, televisiones autonómicas, y ahí fue cuando dije, bueno, pues ahora voy a hacer el grado superior de realización. Y ya, bueno, después de eso, pues hicimos Descolgada, la webserie, como ha dicho Clara, que es una webserie 100% andaluza, que va de tres mujeres que ante una situación económica complicada, pues deciden montar una línea erótica un poco peculiar. Esa webserie funcionó muy bien, tuvimos más de 500.000 de visualizaciones en YouTube, y ya pues ahí sí que fue nuestra propia producción propia con Luthier Producciones, mi propia productora, ya el sueño que tenía desde pequeño. Y ya pues bueno, ya hemos empezado a hacer diferentes trabajos, presupuesto de vídeos corporativos de empresas, ahora hemos hecho un documental para un youtuber que se llama David Jiménez, y ya pues ya por fin un poquito es en ese mundo que yo siempre he soñado. Muy bien, pues hemos hablado de la parte bonita, ahora falta la parte con la que mucha gente se echa a temblar, que son los papeles, la burocracia. ¿Tuvisteis muchos problemas para daros de alta como empresa? ¿Creéis que es la parte más difícil para ser una empresa? Voy a dejar turno libre, quien quiera empezar. Más que para dar de alta, creo que es para funcionar. El tema burocrático, empresa, administración,
es muy costoso muchas veces, según qué gestiones quieras hacer, ya sea presentar proyectos, ya sea echar subvenciones, ya sea proponer un cambio a nivel empresarial, a través de asociaciones o lo que sea, y eso hace que se ralentice todo mucho, porque por ejemplo desde la Asociación de Productores de Andalucía estamos intentando comunicarnos con Canal Sur, con la Junta y tal, y cualquier iniciativa y cualquier cosa que se quiera llevar a cabo es muy lento, y claro, hay que comer todos los días y las cosas que se proponen son porque son cosas que se necesitan de hace tiempo, y eso sí que es lento. A la hora de montar una empresa como tal es algo, hay mecanismos como la ventanilla única, eso que es sencillo, es una cosa que se puede hacer, pero sí que es verdad que luego el funcionamiento día a día con la administración están como muy alejadas una realidad de la otra. ¿Todos compartís la misma visión? Sí, yo creo que el montaje o el alta de la empresa en realidad pues es un trámite que es sencillo, que si te pones en manos de profesionales pues te lo facilitan. En el caso que comentaba él de las ventanillas únicas o servicios locales también inclusive es bastante fácil. En nuestro caso, como tenemos dos perfiles muy diferentes, el mío que es de técnico y creativo y el de María del Mar que es más ratona de biblioteca, pues nos podemos delegar funciones, ¿no?, en ocasiones de este tipo, y no tuvimos excesivos problemas. Nosotros donde sí vimos el salto que nos daba más miedo es cuando empezamos a mover el proyecto, puesto que un proyecto audiovisual por desgracia son proyectos que requieren bastante financiación para poder tirar para adelante. Y claro, ahí eso implica un montón de papeleo, un montón de presentar planes de empresa, presentarte a concursos, presentarte a certificaciones, y obviamente ahí necesitas la ayuda externa. ¿Tú compartes también, Enrique? ¿Qué te Sí, bueno, yo creo que la cuestión no es poner en el foco si es complicado montar una empresa, porque todas las empresas son complicadas, venga del sector que sea. Yo lo que siempre me pregunto es por qué en el ámbito de las industrias culturales, o sea, de los productos artístico-culturales, o como queramos llamarlo, nos planteamos esa barrera de que montar una empresa, si quieres vender tu producto tienes que montar una empresa, no te queda otra. Es como si estuviéramos intentando meter, o sea, nuestro foco del producto que tenemos, que todos lo tenemos muy claro, todos los artistas o todos los creadores lo tienen muy claro, y quieren meter encasillar, o sea, que la empresa se adapte a lo que ellos ya no, y es al contrario, tú tienes un producto, lo quieres vender y no tienes más remedio que jugar al juego de la empresa, y entonces tú te tienes que adaptar y tienes que aprender y tienes que conocer, no te queda otra si lo que quieres es montar una empresa con tu producto. Además estamos hablando de industrias culturales, estamos hablando de industrias, las industrias sin empresa no existen, ¿no? El problema realmente es que no, que dentro de la industria en general, las industrias culturales, pues carecen de estructura, carecen de definitiva de apoyo y de las mismas oportunidades quizá que otros sectores industriales. Quizá ahí es donde nos encontramos con barreras. Nos encontramos con barreras de financiación, con barreras de apoyo, con barreras de credibilidad, porque bueno, un producto cultural, eso no, si esto es de arte, esto no ha pasado. Mi proyecto es un proyecto tecnológico, hemos ido a eventos y a rondas de financiación además, y no se mira que enseguida te etiquetan como un producto, como una empresa con un producto cultural que no vende. Ese es realmente el escollo que tenemos que superar, y eso, bueno, que no tiene las mismas oportunidades que otros sectores, que no quiero decir que sea el peor, no lo es, pero no está. O sea que es más bien el día a día lo que es complicado, no en sí el proceso burocrático de empezar. Sí, yo añadiría a lo que comenta Enrique, que es cierto que nos quejamos, o casi todos los del sector, de que tenemos problemas para financiar nuestros proyectos y tal, pero en estos 4 años nos hemos dado cuenta que
son etapas, es decir, evidentemente que nos encantaría empezar el proyecto con pues, una cantidad financiera hiperpotente para poder tirar adelante, pero por ejemplo en nuestro caso el premio que ganamos de Palma Activa nos permitió hacer un pequeño prototipo. Con ese pequeño prototipo nos permitió presentarnos a Thales. Con el premio de Thales nos permitió presentarnos a un ENISA. De ahí a un SGR. De un SGR ganamos el Berriab, que también fueron inversores. Al final hemos conseguido Publisher, que ha podido acabar de rematar la faena. Claro, si fuera por mí como creador, yo prefiero que de entrada me venga alguien y me ponga el dinero en la mesa, pero creo que a veces también, en general, comparado con otros países en los que tengo compañeros trabajando, la mentalidad española es como muy llorona. O sea, es decir, en Estados Unidos o en Inglaterra o en Alemania se da por hecho que tú para sacar adelante tu proyecto vas a sufrir. Esto aquí es como, bueno, no hemos ganado, como en el fútbol hasta hace un par de años, ¿no? Hemos jugado como siempre, pero hemos perdido, no hemos jugado como nunca, pero hemos perdido como siempre. Y creo que eso también nos lo tenemos que ir quitando, porque los recursos están ahí, el tema está que no van a venir a ti, tenemos que ir a ellos. Pero yo creo que en ese sentido, no sé cómo será el mundo del videojuego, pero yo veo que a la industria cultural en general como que se le respeta poco. Nosotros hablábamos antes, para gente, me considero joven todavía, pero cuando yo llevo toda mi vida queriendo dedicarme a esto y mis padres me lo han respetado siempre, me han animado, me han ayudado, me han apoyado, pero en el momento de la verdad sí que es verdad que era en plan, bueno, ahora ya en serio, ¿no? Enfermero. En mi caso supuso una pelea familiar, literal. Vamos, que a día de hoy es un tema que no se toca en mi familia. Claro, y el eso... tema de haber emprendido en mi empresa audiovisual. Incluso ahora. Solo puedo hablar de enfermería y no es broma, ¿eh? Claro, Pero incluso... ¿hubiera sido una empresa de donde vinos o de otro sector? Mi madre no ve el mundo audiovisual. No es tan bohemio. No el mundo empresarial, sino el mundo audiovisual. No, el mundo audiovisual. Claro. No lo ve como una garantía. Y en mi casa se ha llegado al punto de no hablar del tema. Y es una realidad. Sí, pero eso extrapolándolo a la sociedad, yo en ese sentido tengo una anécdota personal que considero graciosa porque hay que reírse, pero a mí ha habido entrevistas que me han hecho en la radio. Nosotros hacemos animación y me han estado entrevistando, hemos estado un rato de radio entrevistándome y de repente me han preguntado, bueno, ¿en qué hoteles estuváis este verano? Porque hemos ganado un premio o lo que sea, me están entrevistando, el premio, qué bonito, qué tal. ¿En qué hoteles? Digo, ¿cómo qué hoteles? Siempre animación. No, animación, hacemos cine de animación. Ah, bueno, y digo, ni siquiera, ¿sabes? Y es como, ah, bueno, entonces, ¿qué hacéis? Y digo, o sea, mínimo, ni siquiera se considera una profesión, que hay gente que hace dibujo animado, que hay gente que hace videojuegos. Y eso porque a lo mejor me he exagerado, pero incluso entre mis amigos, entre la gente, es raro cuando lo decía por primera vez, pero claro, hay gente que hace eso, hay gente que hay empresas que... Entonces eso, a ver, no es que te hunda, ¿no? Porque tú tiras para adelante porque te gusta, pero que a la hora de vender no es como una empresa de vino, que la gente dice, claro, hay gente que trabaja en una empresa de vino, o que haga zapatos, o que haga... Eso son cosas que la gente como que valora y respeta como un empleo normal, por así decirlo. Pero esto es como, oh, mira, qué bohemio, que ya se estrellará, ¿no? Ya, qué ideas tiene, qué bonito. Mi madre me ha dicho, como dejé la enfermería va a pasar más hambre. Literal, ¿no? Bueno, en mi caso hay una anécdota que me la has recordado y es que, por ejemplo, hasta hace bien poco, yo tengo 43 años, como comentaba ella al principio, casi toda mi carrera la he dedicado a temas de consultoría, o sea, serio, y claro, cuando decidí montar con María del Mar Mansion, en mi casa hubo un cisma, es decir, o sea, Víctor se ha vuelto loco a la edad que tiene a hacer marcianitos, palabras textuales de mi abuela, y de hecho cuando hablaba con sus amigas y tal, decía, sí, bueno, mi nieto, no sé, ha perdido un poco la cabeza y se ha ido a Valencia a hacer marcianitos, pero yo confío con que se curará. Claro, luego cuando volví y le enseñé, mira abuela, lo que hemos hecho, lo que hemos conseguido, hemos aparecido en tantos medios, hemos ganado estos premios, dijo, nunca habría pensado que con esto se pudiera uno ganar la vida. Pero creo que también es un tema cultural, es decir, en cierta manera en nuestra industria, tanto la animación, videojuegos, etcétera, es que está en pañal, es decir, tiene 40 años, o sea, y en España probablemente 30. Entonces, claro, ese tema cultural yo creo que pasarán generaciones hasta que realmente nos vean, pues eso, como profesionales que hacemos una determinada labor. Y además vosotros tenéis una simbiosis ahora con plataformas como a lo mejor es YouTube o Twitch,
que son muy potentes, pero que bueno, a lo mejor también se consideran como que es ocio y es pues eso, entretenimiento, pero que no es cultura en sí, ¿no? Claro, han facilitado todas estas plataformas la promoción de productos independientes que de otra manera no tendrían la visibilidad al no estar en el mainstream, digamos, de las grandes compañías. Hoy por hoy, pues un influencer igual te sale más a cuenta que una campaña de publicidad tradicional. Y encima vas a ir al target específico de tu producto, porque esa persona seguramente tendrá su parroquia y esa parroquia es la que te va a comprar el juego. Así que compensa más igual a lo mejor hacer una acción con él que no pagar un anuncio tradicional en una revista o en una web, ¿no? Y ahí entramos nosotros. Sí, justamente. O dejamos de entrar. Claro. Pero bueno, ya lo comentábamos antes durante la comida, que renovarse o morir. Pero no sé si a ti te pasa, Juanje, que como todo el mundo tiene móvil, como todo el mundo tiene una cámara y como hay tantísimas aplicaciones para montar un vídeo, pues el trabajo que hacemos y la labor que hay detrás no se valora en absoluto y todo es muy caro. Y no se tiene en cuenta que hay una creatividad, que hay guiones que escribir, hay referencias que tomar, hay que trasladarlo todo al papel. ¿Y los equipos? Bueno, por supuesto, la inversión que se hace en los equipos, en cámaras que no cuestan ni 3.000, ni 4.000, ni 10.000 euros, muchas de ellas. Ya te compras la cámara que te cuesta un pastizal, pero ahora tienes que comprar objetivos y material mucho, grúas o bueno, cada uno como trabaje, ¿no? Y a mí me da mucha pena que esté tan denostado, ¿no? Porque después cuando ves trabajos y trabajos, cuando vas a un museo y ves un cuadro, igual no tienes ni idea de arte, pero uno de una forma natural distingue lo que es bueno de lo que no lo es tanto. Y eso también pasa con los vídeos. Hay muchísima cantidad, hay cosas que entretienen, que pueden ser graciosas o lo que sea, pero hay veces que cuando te encuentras un vídeo, en nuestro caso de calidad, pues la gente no sabe por qué, pero ahí hay muchísimo trabajo, hay buenas cámaras a lo mejor, o hay un buen guión, o hay todo eso a la vez, y eso es caro. Pero a la hora de venderte tu producto, pues cuesta muchísimo hacer entender a la gente que esto también es un trabajo y que también te tienes que pagar el alquiler, ¿no? Nosotros, de hecho, en los colegios electrónicos nos pasa igual, que nuestros talleres parecen como que es el tiempo libre, ¿no? O de hecho dicen, no, los niños del segundo bachillerato no tienen tiempo porque es que tienen que hacer algo de verdad que es estudiar. Todo lo nuestro no es parte, son extraescolares, ¿no? Eso sucede. Yendo al origen de la pregunta, yo sí creo que hay cierta dificultad en la creación de una empresa, sobre todo en ese origen, porque ahora ya a lo mejor llevamos unos cuantos años, claro, lo vemos con una perspectiva que yo qué sé, ¿no? Pero muchas ideas nacen en los garajes y de hecho la nuestra nació en un piso muertos de hambre. Entonces la simple idea de tener que para poder ser legal tengo que hacer unos papeles que me cuesta un asesor y me cuesta 60 euros, son casi 600 euros al año, eso era un dineral, ¿no? En aquel momento, ¿no? Y eso nos llevó inevitablemente a estar unos años un poco, no sé si ilegal o intentando hacer yo los propios modelos trimestrales, equivocándome por el camino, y era simplemente porque, claro, es que no todo el mundo se puede permitir. Claro, hoy día después de 8 años digo, hombre, pues pagar un asesor 60 euros, eso no es nada, ¿no? Pero en aquellos tiempos 60 euros para mí eran 2 comidas en el Mercadona. Entonces, para mí, en el momento en el que el Estado te obliga a tener que pagar 600 euros al año para poder para poder ser legal, me parece que ya es un impedimento de por sí. Pero bueno. ¿A vosotros os pasa igual? Yo estoy de acuerdo también con él, es decir, tiene razón de que obviamente crear una empresa requiere esto, pero es que en un grado superior, lo hablábamos el otro día o en mi carrera, no te enseñan a montar una empresa, no tienes ni idea a cómo enfocar, es decir, te enseñan muchos guiones técnicos, muchos guiones literarios, sabes hacer un producto audiovisual de puta madre, pero después no sabes cómo facturar ese producto, cómo hacer, cómo presentar a una empresa privada, por ejemplo, pongamos la bodega La Gitana, el proyecto para después hacer su factura, el IRPF, el IVA, es decir, creo que tiene su... Para eso está empresariales, ¿no? Claro, o economía. Claro. Sí que es verdad que nos venden la moto de que puedes emprender y que puedes hacerlo todo y
no nos equivoquemos, no podemos hacerlo todo y no sabemos departamento o como queramos llamarlo alrededor, que desconocemos absolutamente y los que hay que formarse y aprender por el camino. Entonces, o tienes coyuntura económica para que alguien lo haga por ti, o te das de bruces contra la pared hasta que tú aprendes a hacerlo y te intentas rodear de gente, antes lo hablábamos también, de gente que sabe más que tú. Pero si yo tengo, por ejemplo, una crítica con respecto a las carreras de audiovisuales que hay, es que a lo mejor no te enseñan a presupuestar una película, o te enseñan a presupuestar una película, pero no te enseñan a presupuestar un proyecto de menor envergadura, porque nadie empieza haciendo el peliculón de la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que son cosas, por gente con la que voy hablando y tal y cual, que son temas que se dan casi de soslayo y igual habría que insistir un poquito más, porque sí que es verdad que luego te presentas a ayudas de la Junta de Andalucía o a las del ICAP, etcétera, etcétera, que si tuvieras más nociones de estos te podrías presentar con otro cuerpo, ¿no?, a este tipo de ayuda o a cualquier otra, ¿no?, las europeas, las que fueran, pero tampoco se puede exigir en un grado de audiovisuales que te enseñen empresariales. Pero eso lo vemos ahora, cuando eres creador, no quieres saber nada de cuestiones empresariales. O sea, es que hay un peso con un estigma un montón de grande de vender lo que estás creando. O sea, en el mundo de la cultura, hablar de productos, hablar de vender, pensar en que lo que estás haciendo es un producto que vas a tener que colocar, está enormemente estigmatizado. Y tú, no, como creador, tú piensas que en algún momento tu obra se colocará, formará parte de algo, pero en ningún momento piensas que seas tú mismo el que lo tengas que vender, o que tengas la necesidad. Quizás ni siquiera debería existir la necesidad de que tú mismo lo tengas que vender, ¿no? Pero bueno, si tú eres que lo tienes que vender, pues adelante. Pero ese peso de convertir en producto tu creación, ese estigma, pesa a la hora de, no solo de que en las líneas curriculares de las universidades o de las carreras no está inserto nociones de economía o de empresa, sino que los propios alumnos son reacios, los propios creadores son reacios a involucrarse en cualquier tipo de contenido que le vaya a aportar herramientas empresariales. Sí, hay un tema que, por ejemplo, lo ha tocado, que me parece interesante, que es el hecho de que, por ejemplo, en las carreras o en los másters de este tipo de contenidos, yo he estado 4 años de profe en un máster de videojuegos y, por ejemplo, habíamos detectado a través de reuniones con otros centros y tal, que, por ejemplo, el último año, que es cuando tienen que presentar en TFM, que es hacer un videojuego, un vertical slice, ellos solos, todo, desde el guión, la preproducción, el videojuego, la presentación y tal, nos dábamos cuenta de que cuando los enviábamos a las empresas, evidentemente, técnicamente sí que pudieran estar formados, pero no conocían el sector donde se estaban metiendo, es decir, no sabían reaccionar ante una entrevista de trabajo, no sabían cómo presentar un portfolio y ya no digamos presentar un plan de producción, pese a que en tercer año tenían que presentarlo. Es decir, se supone que yo te he dado el título porque tú has aprobado esto. ¿Qué pasaba? Que en muchas ocasiones estas asignaturas estaban denostadas. Es decir, el alumno pues se quejaba en coordinación de que esto es una piedra en el camino y es que yo quiero ser artista, y claro, tenías que hacer un trabajo como pedagógico de decirle, vale, me parece estupendo que quieras ser artista y vas por buen camino, pero es que en la empresa donde tú vas a trabajar va a haber un señor o una señora que va a ser tu productor, y un productor te va a venir y te va a decir, esta tarea de crear este personaje o esta animación, ¿cuánto te va a llevar? Trocéamelo. Y claro, no, pues yo, es que claro, bajo presión no quiero trabajar. Rafa, tú que estudiaste comunicación audiovisual, a lo mejor te sientes más identificado también en el sitio del alumno. ¿Cómo lo ves esto? Sí, lo hablábamos el otro día un poco. Yo lo que veo del tema de estudiar empresarial, yo no diría que necesitamos estudiar empresarial, porque al fin y al cabo el que quiere ser director, que quiere ser productor, cada uno se tiene que especializar en lo que necesita. Lo que sí eché yo en falta, que estudié, digamos, las 2 titulaciones más altas que había aquí en Andalucía para hacer audiovisual, que era comunicación audiovisual y el grado superior,
y salí de las dos con muy buenas notas y muy tal, pero no tenía ni puñetera idea, hablando mal y pronto, de qué hacer ahora para montar una empresa. Y fui a muchas tutorías con los profesores, presentando mi proyecto de la manera que yo pensaba, y me daban muy pocas indicaciones reales. Me hablaban de las cosas básicas, de los tipos de empresas, sociedad limitada, sociedad anónima, no sé qué. Muy bien, pero lo que hablábamos, ¿no? ¿Cómo presento un proyecto? ¿Cómo lo presupuesto? ¿Cuánto vale contratar a 10 personas? ¿Cuánto yo puedo lanzar como productor, hacer un corto? ¿Dónde busco financiación? ¿Cómo desarrollo un plan de financiación? ¿Cuál puede ser mi modelo de negocio audiovisual? ¿Tiene que ser el tradicional? ¿Qué opciones hay a nivel mundial, diferente? Y eso sí que, hombre, yo lo hice hace 12 años, pero trabajamos ahora con gente que viene también del sector, o sea, de alumnos, vamos, de prácticas y tal, y los vemos también que vienen muy verdes, que no, y que ni por asomo, pero ya ni siquiera cosas empresariales o de ese tipo, digo de animación, que no han estudiado un grado de animación, sí, pero lo que han estudiado es lo justo de muevo esto aquí y se mueve allí, y claro, necesitamos, para poder utilizarlos bien en el sentido de tenerlos en la empresa y que puedan aprovechar sus prácticas y luego poder seguir desarrollando su carrera, algo más. Y yo he hablado, por ejemplo, con escuelas, con universidades y demás, me han enseñado el plan curricular y demás, y claro, eso lo marca el ministerio, esa historia, y es muy genérico, una cosa muy genérica, que pasaba lo mismo con la licenciatura, todo un genérico, tocas de todo. En la licenciatura se tocaba radio, se tocaba narrativa de no sé cuántas cosas, publicidad, dabas de todo, pero al final cosas concretas te tenías que buscar luego la vida, como me tuve que buscar la vida, irme a Canadá para estudiar animación porque aquí no había. Y eso sí que veo yo que es una necesidad que no se termina de paliar, el tema de educación bien dada, una educación en un sector muy concreto, que tiene unas condiciones muy concretas y que no hay gente a lo mejor que esté dando clases bien de cómo está el sector. Pues además España tiene una situación muy particular dentro de ese sector, está creciendo ahora, pero no tiene una tradición real de producción. Hablo de audiovisual porque es a lo que me digo, pero de videojuegos pues 3/4 lo mismo. Empezó después que los demás, y el que llega después pues ya se sabe que va con desventaja. Entonces tienes que saber cómo moverte en ese mundo, porque no estás en Estados Unidos, no estás en Japón, no estás en Francia incluso, que respetan mucho más el sector cultural. Estás en un sitio en el que tienes que saber cómo defenderte, saber cómo venderte a ti mismo, cómo vender tu producto, cómo buscarte la vida, y realmente yo creo que eso no se está dando. Y no sé muy bien de dónde viene el problema, si es de la base curricular de la enseñanza, o de que en España en general el sector artístico no se respeta demasiado. Yo tengo una conocida, que es una amiga, que trabaja en espectáculos de flamenco, y me habla de que el flamenco fuera de España, eso es brutal, eso es, en Francia, en Canadá, no para de viajar, pero en España no tiene la pena, no se respeta, no se valora, es como, el flamenco, y te vas fuera, y aquí viene el Circo del Sol y parece que han inventado la rueda. Y dices, mira, tío, es un espectáculo normal y corriente. Y sale una película y como no sea una maravilla, es una españolada. Es un humor muy fácil, es una tontada, y después ahora salió el otro día una gráfica de películas que van a sacar ahora de Navidad. Y digo, pero si son todas las películas iguales desde hace 70 años, las de Navidad, y nos las comemos con papa y las ves, y sabes que los dos se van a enamorar al final y se van a ver en el aeropuerto y te las tragan. Y eso no es una españolada, eso es de Estados Unidos, es maravilloso. Y claro, pues al final es un sector con muchas desventajas, y si quieres entrar tienes que saber esas desventajas y tienes que poder por lo menos dar un paso diferente. Nosotros dentro del sector nuestro estamos intentando hacer cosas un poco diferentes, estamos intentando tocar teclas un poco diferentes, más que nada porque si no vamos a estar en desventaja siempre, porque no tenemos las mismas herramientas de financiación, mismas herramientas incluso de personal, de potencial humano, y eso es realmente, para mí, es el problema del sector mío en particular, del sector nuestro dentro de la cultura, el sector de animación, que no hay gente formada, que no hay una protección real a la cultura española. En Francia sí pasa con respecto a la cultura americana. En América, a ver cómo metes tú una película de animación, tiene que ser o por el cine independiente, que tiene su mercado limitado, o tiene que ser una producción como Tadeo Jones, que sea brutal, o Klaus, que está con Netflix, algo así, pero no tiene esa facilidad. Aquí viene cualquier película de animación lamentable y está en el cine, ¿sabes? Igualdad de condiciones con una española, y claro, pues no puedes competir con las mismas herramientas. Muy bien, ahora que hemos visto que tenéis recorrido, me gustaría preguntaros que, ¿cómo veis vosotros el panorama actual? ¿Es mejor que el anterior? ¿Estamos igual? ¿Estamos estancados? Bueno, que, bueno, 10 años, 5 años... Pues vamos a poner un margen de 15 años.
Sí, yo creo que estamos mucho mejor porque veníamos de la nada. Es decir, en el caso de videojuegos, aquí en España en los 80 hubo cierta industria, en los 90 con la llegada de las consolas murió todo, o sea, es decir, todas las empresas españolas cerraron, y con la digitalización y el acceso a internet ha vuelto a haber un revival, y ahora mismo, por ejemplo, se están vendiendo juegos españoles a nivel internacional y estamos compitiendo bien, pero bajo mi punto de vista seguimos sin tener industria, o al menos lo que yo entiendo por industria. Ahora mismo hay 400 empresas de videojuegos en España censadas. De esas 400, realmente que podamos decir que vivimos de eso, igual se reduce a la mitad. Entonces, claro, yo creo que tenemos que dar muchos pasos y muy juntos entre todo el tejido empresarial, no solo los que hacemos las fricadas que luego vendemos, sino también instituciones, asociaciones, centros de formación, etcétera, porque al final es verdad que ahora, por ejemplo, yo en mi época tuve que estudiar informática porque no había la carrera de videojuegos. Ahora hay tropecientos mil centros que lo ofrecen, ¿no? Con lo cual es una facilidad. El problema es que esa gente no tiene salida laboral aquí en España. Es decir, de cada promoción que nosotros sacábamos, cuando yo estaba allí, salían 3 trabajando de 30. Y tenían que salir de la isla, porque en la isla hay 4 estudios. O sea, de hecho es que nos repartíamos los alumnos. Y los que no querían fichar se iban a la península. El resto era gente que no trabajaba en el sector. Entonces, creo que tenemos que intentar articular un poco más para que todos esos esfuerzos, en cierta manera, fructifiquen. De todas maneras, comparado con el pasado, hemos mejorado muchísimo. ¿Los demás coincidís? Muy brevemente, por favor, porque si queréis disfrutar de la cata, que estoy segura que sí, tenemos que terminar un poquito. Yo brevemente, es verdad que llevo muy poco tiempo con respecto a los compañeros en este mundo, pero sí que veo una ventaja que creo que a lo mejor hace 15 o 20 años no había, y es el tema de redes sociales. Es decir, nuestra productora en sí, entre el Descolgadas y el canal de Luthier y tal, tenemos casi 1 millón de visualizaciones, más de 15 o 20 mil seguidores entre todas las redes. Eso nos ha permitido muchos contactos, nos ha permitido contactos con medios de comunicación, y al fin y al cabo ha sido una publicidad prácticamente gratuita que nos ha permitido llegar a esos medios de comunicación. Yo hace 15 años, sin la posibilidad de haberme creado un perfil de Instagram, YouTube, Facebook y tal, es muy complicado tener una carta de presentación tan completa como podemos tener hoy. A la hora de, por ejemplo, decirle a un medio de comunicación, hemos hecho esto, directamente mandas el enlace. Y además, la parte positiva también es que he conseguido muchos contactos a través de esos seguidores que a lo mejor se han ido sumando por ciertos contenidos que hemos ido subiendo y que han ido funcionando. Entonces, yo la ventaja que encuentro es que a lo mejor hace 15 años no podría haber llegado a una tele autonómica como Canal Sur, estando aquí, o a Radio Nacional en Madrid, estando siendo sanluqueños sin tener las redes sociales. Dani, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que sí, creo que la palabra cultura cada día vende más, y de hecho tampoco es casualidad que estemos aquí todos hablando de esto, y de alguna forma cada día hay un eco ahí, las instituciones saben que tienen que apostar un poco por esa palabra, ¿no? Por la cultura, y de alguna manera yo noto que cada año está más fácil realmente, ¿no? Evidentemente tenemos que quejarnos y estamos en el fango, peleando en el barro, pero yo creo que sí, que se está avanzando. Irene, ¿tú qué opinas? Pues yo creo que Cádiz, la provincia, está apostando por el desarrollo de cultura cinematográfica aquí. Hay muchísimas empresas extranjeras y grandes empresas en general que se vienen a grabar aquí. Hay incentivos también fiscales que en teoría invitan a que vengan. Y creo que aquí como tal no hay industria cinematográfica, porque no tenemos el gusanillo y porque todavía no somos muy conscientes de que somos capaces de dar este tipo de servicio. Creo que es un fallo también, porque todo el mundo que estudia cine o audiovisuales, todo el mundo quiere ser realizador, director o tener grandes cargos, pero es que cuando va realmente a un rodaje hay un montón de montadores y hay un montón de mano de obra que aquí no existe todavía. Y entonces yo creo que a nivel político se están dando cuenta de que esto realmente puede generar industria y puede invitar a mucha gente de aquí a que no tenga que emigrar fuera, sino a quedarse a trabajar
este mundillo, ¿no? Entonces yo lo veo positivo, pero creo que todavía se están dando pasos muy lentos. Terminamos contigo y os hago una ultimísima pregunta final y ya podemos ir a la cata, que creo que todos tenéis ganas. Sí, yo un poco en la misma línea que ella, lo veo positivo, pero no tanto, en el sentido, como decía él antes, es que venimos de muy mal, o sea, venimos de la nada y entonces cualquier cosa que mejore ya se ve mucho mejor. A mí me resulta un poco irónico que cuando yo empecé a interesarme por animación era 2007, 2008 y se hablaba de que era la generación de oro de la animación española, porque estaban saliendo películas, se estaba produciendo mucho y tal. Eso, la mayoría de empresas que estaban en esa edad de oro quebraron al poco y ahora se está volviendo a hablar de la edad de oro, de que se está produciendo más que nunca y tal. Entonces yo lo miro con un poco de respeto, de decir, bueno, vale, vamos a ver por dónde va todo y tal. Sí que veo que hay unos miembros que antes no había. Sí que es verdad que parece ser que los políticos, sobre todo, que al final lo que importa, se están dando cuenta del potencial que tiene, que cada euro que se invierte en cine, yo hablo de cine, dentro de la cultura, pero cada euro que se invierte en cine se multiplica, no sé cuánto era lo último, pero 3 veces más o no sé cuántas veces más por euro invertido en cine. Con lo cual hay muchas herramientas que no son solo subvenciones que se pueden articular, como incentivos fiscales o otras facilidades a la hora de buscar localizaciones y demás, que realmente potencien una industria que es necesaria, porque lo que hablaba antes de las películas de Navidad, hace poco ha sido Halloween, en mi bloque se ha celebrado Halloween para los niños, que yo lo celebro con mis hijas y se piden caramelos porque lo han visto y hay que hacerlo, pero no me veo un tío de Arkansas haciendo la feria, porque no le llega, y es necesario, porque Halloween nos ha llegado por eso, porque vemos 200 películas que van los niños con su disfraz y eso es cachondeo, eso es más bonito que irte al cementerio a tu abuela, que es lo que se hace aquí de siempre, y los dulces de Santo. Pero para eso es necesaria una industria cultural que no sea necesariamente cultural o educativa, sino que sea una cosa que genera esa cultura, que la difunde y que la defiende, porque si no, vaya un día, celebramos el Día de San Patricio, Halloween y todo lo que nos quieran meter por la boca porque estamos en esa desventaja que hablaba antes. Entonces yo confío en que, como mínimo, no pido que sea la edad de oro de nada, sino que sigamos defendiéndolo y que se dé cuenta lo que importa, que se tienen que dar cuenta de que esta industria es necesaria. Muy bien. Pues a mí me gustaría concluir con una última pregunta final, que para responder en un minutito, que es que, ¿qué le pediríais vosotros y vosotras a los que diseñan las políticas y las reglas? Si quieres empezamos por ti, Juanje, y terminamos. Vale, pues nada, yo simplemente a lo mejor más ayuda a la hora para el emprendimiento y que la cultura del emprendimiento, es decir, que no pase lo que me ha pasado a mí en mi familia, que tengas que estudiar una carrera para opositar y ser funcionario, ¿no? Sino que el emprendimiento o el poder emprender una empresa en el sector audiovisual sea otra opción y no provoque un problema en mi familia. Entonces yo creo que a lo mejor un poco más de incentivo a la hora de emprender. Enrique. Yo por mi parte, más que a los que diseñan, que no sé quiénes son, siempre parece un ente abstracto, a los que están en las cadenas intermedias, que no repitan los argumentos maníos de la cultura emprendedora, simplemente para rellenar un discurso o cumplir su actividad, sino que prepiensen un poco antes de repetir esquemas y que conviertan la cultura emprendedora en un campo fructífero y que lo que generen sean oportunidades para que esa proactividad, que es cierto que podemos pecar de ser llorones, pero esa proactividad que se nos exige también se nos favorezca ofreciéndonos un campo delante de nosotros en el que veamos, bueno, pues un poquito más de posibilidades de éxito. Pues en mi caso pediría que ahora que estamos moviendo todo el tema de industrias culturales, de financiaciones, de ayudas y tal, de cierta manera hiciéramos consenso entre todos los grupúsculos que forman la industria, de manera que esas ayudas fuesen realmente útiles, accesibles y realistas, con los que al final tenemos que producir esas obras. Porque claro, en muchas ocasiones nos pasa que es verdad que comparado con hace 20 años, ahora hay ayudas a los videojuegos, pero la práctica totalidad de las empresas de esta industria no pueden acceder a ellas, con lo cual ahí hay un error de base, ¿no? Entonces creo que tenemos que tener mucha más comunicación entre todos los actores de esta escena para que efectivamente todo ese esfuerzo pueda acabar en producciones reales, que se produzcan, que haya gente que trabaje, efectivamente intentar por todos los medios ir un poco más de la mano. Muy bien.
Y yo creo que la inversión se tiene que dar de forma estratégica, porque muchas veces sucede que el propio Estado fagocita todo lo que es todo lo que es el mercado. A nosotros mismos nos ha pasado que hemos ido a colegio intentando vender nuestros talleres y el mismo colegio ha dicho, pero si ya el Estado me lo da gratis, ¿para qué, no? Porque voy a pagar por algo tuyo, ¿no? Independientemente de la calidad, ¿no? Entonces creo que esa financiación tiene que estar, pero que sea estratégica, como dice él, que hay que intentar comunicarnos entre empresas y Estado para saber dónde hace falta ese dinero y no regalarlo, digamos, a expuertas o en sitios donde directamente dinero vacío, o incluso le hace un flaco favor a las empresas que estamos ahí, digamos, apostando por él. Irene. Yo por pedir que no quede... Colócate por fin un poco el micro, que se te Sí, ve. ¿verdad? A su izquierda. A ver si lo oyes. Por pedir que no quede, ¿no? Ahí. Ya está, gracias. En realidad esto que me gustaría pedir no está solo relacionado con lo que es el sector audiovisual como tal, sino con las pymes en general. Yo sé que hay muchas ayudas a las pymes, pero en nuestro caso, que somos empresas, a veces siento que siendo una empresa pequeñita tengo las mismas exigencias que una empresa grande. Entonces me gustaría que nos miraran de otra manera como pyme. Mucha ayuda, pero después a la hora de responder te están exigiendo lo mismo que empresas que son muchísimo más grandes y más potentes que empresitas como la mía, ¿no? Entonces, como me siento desprotegida, pues me gustaría pedir socorro y protección, que nos protegieran un poquito más o mucho más. Muy bien. Por último, Rafa. Hombre, yo por pedir, y ya que estamos en Cádiz y que tenemos la empresa en Cádiz, pediría medidas para Cádiz, para Andalucía particularmente, en el sentido de lo que hablaba antes de los incentivos fiscales. Se ha visto claramente que en Canarias hay incentivos fiscales aquí en España, pero en Canarias, por la situación de Canarias, son mucho mejores. Casualmente, pues un 50% de degradación, creo, llega a ser. Se están montando allí de animación lo más grande, de estudios, de videojuegos, se están moviendo allí empresas de todo el mundo, por eso, por los incentivos fiscales, porque a nivel internacional te vas a Irlanda, te vas a Francia, te vas a Canadá, esos incentivos fiscales son una de las mejores herramientas a la hora de articular una producción y lo están haciendo en Canarias por la situación de Canarias, pero Cádiz es la provincia con más paro creo que de Europa. No sería un motivo suficiente como para tomar medidas de montar algún tipo de industria. Esta industria atrae a mano de obra joven, tiene que ser mano de obra preparada, genera cultura, es algo atractivo, es algo que Cádiz a la hora de rodar, a la hora de tener espacio lo tiene buen clima para rodar, con lo cual sería una forma de articular una política, al fin y al cabo lo que le pedimos a los políticos, ¿no? Que sea beneficiosa para todos. Y eso es un caballo de batalla que tengo yo cada vez que puedo, porque creo que realmente Cádiz reúne condiciones, y Andalucía realmente también, pero Cádiz en concreto, para intentar motivar esa serie de incentivos fiscales que beneficien a la población al final. Estupendo, pues muy bien. Pues a mí me gustaría terminar primero dándoos las gracias a vosotros porque desde un primer momento habéis estado encantados de venir, a todos los que estáis aquí, por supuesto a la Diputación, al Ayuntamiento de Sanlúcar y al equipo de la Fundación Alternativas y Top Producciones, que no os olvido porque sin vosotros esto no hubiese sido. Así que, bueno, primero, antes de decir el adiós definitivo, quiero hacer un poquito de promoción y decir que mañana seguimos con el foro. Tenemos programación doble con la formación digital de Wingu, que nos los hemos traído desde Argentina solo para vosotros, y en la Fundación Medina Sidonia, que tenemos 2 mesas más. Así que muchas gracias a todos y que espero que disfrutéis de lo que queda del foro y de la pedazo cata que tenemos. Gracias.